Era el botón, estaba apretado. Sí, está grabando, Ya. está grabando. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar como lo hemos hecho. Les voy pasando para las peticiones. ¿Qué día es hoy? 2 de febrero. Día de los tamales, ponle ahí. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Día de los tamales. ¿Quién trajo? Yo pensé que iba a haber tamales en domicilio. A mí se me olvidó, la verdad, que hoy Hoy era la tamaliza. ¿Cómo es? Día de la Candelaria. Día de la candela. De la Candelaria. Debes haber puesto día de la tamaliza. Tamaliza, sí, mejor, para que no se olvide. Bueno, voy a orar y comenzamos porque este tema todavía sigue largo y quiero ir dinámico, ¿ok? Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú, Señor, nos has dado una iglesia donde pues podemos participar de escuchar tu palabra, de estar en comunión con tu iglesia y con tu cuerpo, Señor, de orar, Señor, y de participar de tu Santa Cena, Señor. Qué hermosos elementos nos has dado, Señor, te pido que pongas en nuestro corazón participar en ello y con un corazón sincero para que tu iglesia crezca. Y te pido que esta clase sea para honra y gloria tuya, que sea de edificación sobre todo, para actuar para tu reino, Señor. Pon palabra en mi boca, que tu Espíritu actúe en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Pues empecemos. Pues hemos estado viendo lo de revelación general. Y bueno, ahorita no voy a recapitular mucho como lo hago siempre, pero recordemos que revelación es la cuestión de ver detrás del velo, es una cuestión de que se manifiesta, se da a conocer y hay muchos tipos de revelaciones. Entre esas, pues la parte de que nosotros nos revelamos también a otros seres humanos, o que la creación se revela a nosotros también de una forma muy de investigación y teórica, donde la podemos conocer. Y bueno, la revelación última es la revelación de Dios, que es a través de esta revelación especial como la conocemos, ¿no? Entonces, como digo, la revelación es esta parte de esta manifestación, este anuncio o ver detrás de lo que estaba oculto o estaba detrás de un velo, ¿no? Entonces, vamos a donde nos quedamos. Vimos varias cosas, entre ellas toda esta parte de que la creación se revela a nosotros, pero aún así es muy vasta y complicada de entender en su totalidad. Entonces, mucho más cuando hablamos de seres creados a la imagen de Dios, o sea, los seres humanos. Y bueno, hablamos un poquito de los seres humanos, de la parte externa e interna que hay dentro de los seres humanos, porque estamos compuestos de una parte física y una parte espiritual, ¿no? La parte espiritual o la parte interna donde están nuestros pensamientos, mentalidad, emociones, es lo más difícil de conocer de una persona. No se puede conocer por medios, vamos a decir, ordinarios o comunes, de los que se utiliza para revelar otros tipos de investigaciones, ¿no? No podemos poner un pensamiento en un tubo de ensayo, una emoción y todo esto, ¿no? Estoy yendo rápido porque pues esto ya lo vimos, ¿no? Entonces decíamos que en última instancia lo más complicado de entender es la revelación de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cierta forma voluntad de revelar lo que nosotros queramos de lo que hay internamente, nuestras emociones, pensamientos, y queremos hacerlo, o sea, tenemos voluntad de hacerlo, cuanto más Dios, que es más soberano, más libre que nosotros, lo hace, ¿no? Entonces, por lo tanto, el conocimiento de Dios solo es posible cuando Dios decide revelarse a nosotros. No es un conocimiento, como otra vez lo que digo, en la cuestión teórica, donde lo ensayamos o lo vemos en un laboratorio, ¿no? Sino es Dios dándose a conocer a nosotros. Él es una persona, vamos a decir, o es 3 personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se revela a nosotros, y solo podemos conocer a Dios en la medida en la que Él, o sea Dios, en su libertad y gracia, elija mostrarse, ¿no? Y bueno, estoy yendo a la parte donde llegamos, ¿no? Justamente estábamos terminando el domingo pasado en estos tipos de revelaciones, o en las distintas formas en cómo Dios se reveló, ¿no?
esta autorrevelación de Dios, porque Él es libre en hacerlo, es autónomo en revelarse, no necesita de nadie para ser revelado. Nosotros no podemos revelar su esencia, su identidad, quién es Él. Él es el que nos revela, porque su autorrevelación es autónomo, soberano, libre. Esta autorrevelación de Dios se conoce comúnmente como revelación, nada más. Las escrituras utilizan varios verbos para describir como aparecer, hablar, mandar, actuar, dar a conocer, ¿no? Entre otros. Y bueno, de todas las obras de Dios, ya sean a través de la palabra o acciones, son parte de una revelación única, grandiosa, completa y siempre en desarrollo. ¿Y cuáles son los tipos de revelación? Aquí es donde nos quedamos el domingo pasado, pero veamos una por una otra vez, ¿no? Pero antes de verlas de nuevo, ¿han tenido dudas hasta aquí de todo lo que hemos estado viendo de la revelación general? O dudas o algo que quieran comentar antes de irnos de lleno otra vez. Esta revelación que Dios nos ha dado de su palabra en la Biblia, estamos conociendo únicamente lo que ha permitido que nosotros que conozcamos a Él, porque me imagino que cuando estemos en su reino con Él, Dios es infinito todo. O sea, entonces el hombre habla del hombre, la historia de Israel, entonces nuestras instrucciones, digamos, nada más. Y no sé si escucharon esto que dijo Marco, que la iglesia primitiva y Felipe estaban actuando de una forma de cuando conocieron su primer amor. No sé si ustedes tengan en mente su primera vez cuando conocieron al Señor, o cuando tal vez, por ejemplo, yo siento que lo conocí a los 7 años, pero cuando fue mi primer amor fue apenas cuando tenía 20 años que empecé a devorarme la Biblia, ¿no? Si tienen eso en mente de cuando empezaron eso, justamente es la vida eterna, ¿no? En el sentido de que, como dice Juan 17:3, que Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan al Dios verdadero y a su Hijo que has enviado, ¿no? Algo así. Entonces va a ser no solo una vida eterna en cuestión de cantidad, sino qué es lo que vamos a hacer en esa vida eterna, conocerlo, pero sin ya unos ojos pecaminosos que apagan nuestro verdadero amor primero. Entonces va a ser ese primer gozo que tuvimos cuando lo conocimos, pero siempre así, creciendo. despertar cada vez más intenso, y es raro porque nunca tenemos un gozo eterno, ¿no? Es un gozo a veces momentáneo, ¿no? Por ejemplo, cuando comes un mollete o un sope, la verdad es como rico al momento, pero ya después como que se te va el sabor, o ya comiste mucho y dices, no, ya hasta ahí, Y te enfermas al otro día. Entonces son momentáneos esos gozos o momentos felices de nuestra vida, ¿no? Que no sé, te ascendieron en un trabajo, cuando te casaste, son muy cortos, ¿no? Pero cuando estemos en la vida eterna, al conocerlo, es un gozo que va creciendo, que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado, o vivimos, nuestra experiencia es una vida de gozos momentáneos con una cuestión entrelazada de tristezas, ¿no? Y que apagan esa felicidad. Entonces, justamente es eso, o sea, nos reveló algo de Él, y que es infinito en este mundo, ¿no? Que podemos conocerlo, y ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Seguirlo conociendo, pero ya sin estos ojos de pecado, sin este pecado que aparta a Dios de nuestra vista, que vemos lo feo de todo, sino siempre va a ser gozo tras gozo, y vamos a ver esa parte de una luz tras luz de Dios, de lo que ha hecho, de los planes perfectos. O sea, va a ser magnífico, ¿no? Y ahora sí los disfrutas, pero al 100, pienso, yo te vas a disfrutar. Pues sí, o sea, es 100, al 100, o sea, y va a seguir creciendo ese gozo, o sea, va a ser infinito, ¿no? Y nosotros nunca lo vamos a poder comprender en su totalidad, pero vamos a seguir así, gozándonos de él, ¿no? Y justamente ahorita, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de todo eso, de cómo la creación muestra un poco de lo que el cielo será, ¿no? O sea, la creación en su finitud se ven rasgos de la infinitud de Dios, ¿no? De la eternidad de Dios, ¿no? A mí me encanta ver las estrellas, constelaciones, aprender de ellas,
de hoyos negros, toda esta cuestión cosmológica y astrológica, no en la cuestión de los, ¿cómo se llaman? Los que sacan de tus... No en la cuestión de horóscopos, sino en la cuestión de cómo el cosmos se comporta, cada descubrimiento, cada nueva estrella, galaxia que encuentran, es hermoso, ¿no? Pero bueno, los tipos de revelaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 los que pusimos, ¿no? La primera, la creación, ¿no? Más que extensa, la que está enfrente de nuestros ojos, ¿no? La que vemos diario, aunque a veces lo damos por sentado, y aunque también en esta ciudad llena de concretos, pues también damos por sentado, lo olvidamos, ¿no? Ya no escuchamos las aves. Nos absorbe la cuestión de... Pues con que vayan a la Marquesa, ya sienten ese descanso de wow, la naturaleza es muy bonita, ¿no? Y fíjate, perdón, en donde, bueno, la casa de ustedes tiene mucho árbol, ¿sí? En la secundaria al lado todo. Y me doy cuenta cuando ya viene el calorcito porque empiezan a criar los pajaritos. Ah, sí. Y ya cuando viene, ay, ya viene el calorcito. Sí, pero ellos... son manifestaciones que nos da el Señor, Sí. que tú tienes que estar al tanto, observar Sí. qué está pasando en tu entorno. ¿sí? Justo, entonces la creación, el hecho de que Dios haya formado el universo y todo lo que hay, o sea, todo lo que hay en la esfera de la creación, lo creado, en Él es una forma de revelación, ¿no? Una forma de que Él se manifiesta, se muestra a través de la creación. ¿Qué otra forma de manifestación, revelación? El mantenimiento y gobierno de todas las cosas. Es decir, cómo Dios sostiene y dirige el curso del mundo y la vida. También es una revelación de su carácter y poder, ¿no? Aunque a veces veamos gobernantes que dices, híjoles, no doy un centavo por él. Pero el Señor lo puso por algo. 3 puntos de 100, ¿no? Pero el Señor lo puso y aunque tal vez no lo entendamos en esta generación, 100 años después veremos, ok, fue por esto y esto y esto, ¿no? Hubo justamente, creo que era Enrique V, no sé, quería una carta de divorcio y como no se la dieron, empezó una nueva iglesia que es la iglesia... Enrique VIII, entonces puso a ese gobernante y empezó la iglesia anglicana, creo. Ah, la anglicana, exacto. Pero justamente Dios pone a veces gobernantes débiles. También lo vemos en Primera y Segunda de Reyes, ¿no? Y justamente todo eso tuvo que suceder, ¿para qué? ¿Qué pasa en a principios del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Cristo vino, ¿no? Y todo lo que sucedió atrás tuvo un impacto para que fuera a preparar el camino del Mesías, ¿no? Y lo mismo ahorita, todo gobierno, toda autoridad está siendo puesta por Dios para ser preparado para que el mundo esté preparado para la escatología final, para el fin de los tiempos, ¿no? Exacto, sí. Para que Cristo venga por segunda vez, ¿no? Tercero, el llamamiento y la dirección de Israel en la historia bíblica es otro ejemplo de cómo Dios se ha dado a conocer o se ha revelado a través de sus actos. Lo dije ahorita, ¿no? En Primera, Segunda de Reyes, en el Pentateuco, en los profetas, todo esto en la historia de Israel, Dios se ha manifestado en la columna de humo, de fuego, en la zarza ardiente, mientras le hablaba o peleaba también con Jacob, que después se llamó Israel. Cuarto, un paréntesis. Fíjate que con respecto a eso del pueblo de Israel, yo siempre he observado que cuando el Señor quiera que yo aprenda otra cosa, me lo proporciona. Y cuando fue el viernes o el jueves, mi vecina me regaló un libro, pero así tremendo, de los lugares de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un libro tan bonito, Rodrigo, que dije, gracias Señor, porque puedo ver ahora desde otro punto de vista todo lo que me dice la Biblia, ¿sí? Sí, es la parte pues, arqueológica que se ha encontrado, sí, todo eso. Sí. El cuarto punto, pues, es lo que decía, una manifestación más, o una revelación más pura o más tangible, es que aquel Dios trascendente vino y se encarnó
en Cristo. Él envió a Cristo al mundo. Es una de las manifestaciones o revelaciones más claras y profundas de la revelación de Dios, ¿no? Amén. Más claras y profundas de la revelación de Dios. ¿Quieres conocer a Dios más claro y profundo? ¿A quién tienes que ir? A Cristo. Luego, el derramamiento del Espíritu Santo es otra manera en la que Dios no solamente se reveló en un pasado en el Pentecostés, en Hechos, sino que continúa cada vez que la iglesia está unida, cada vez que la iglesia trae a nuevas personas a Cristo, el Espíritu mora en cada uno de nosotros y Dios continúa revelándose y guiando a su pueblo, ¿no? Y Es sigue decir, guiando a su pueblo, multiplicándose. perdón, somos también la iglesia que ahora seguimos a Cristo. Sí, y aquí habíamos dicho justamente la vez pasada Hechos 29, ¿no? Exacto. Como, aunque no hay 29 capítulos, era lo que hablábamos hace años aquí en esta iglesia. La iglesia continúa los hechos de los apóstoles, la iglesia sigue avanzando. Hoy escuchamos a Marcos, la iglesia sigue multiplicándose y tenemos que cuidar las 4 cosas ordinarias que Dios nos ha puesto, ¿no? La comunión entre nosotros, la participación de la Santa Cena, la oración y alguna otra que está por ahí. Y estudio de su palabra. Algo por ahí, Hechos 2 algo. La escritura, bueno, y sexto, la escritura de la palabra de Dios. Aunque Cristo vino al mundo y aunque el Espíritu está en nosotros, Él nos guía, el Espíritu, ¿a qué? A entender, a escuchar, a amar la palabra de Dios, las escrituras. Y la escritura es una revelación directa que nos proporciona conocimiento de Dios. O sea, no es indirecta en la cuestión como la creación de que, como dijo Lupita, o sea, tenemos que estar atentos a escuchar tal vez los pájaros y razonar y decir, wow, el Señor puso estos pájaros para cantar de su gloria, los abriga en el invierno y todo esto, sino que aquí ya es una cuestión directa, es su palabra para nosotros, ¿no? Y nos habla de Él, de Cristo, de su Espíritu y de Dios. Adelante, adelante. Sí, mira, todo eso, como dice Paul Washer, Ah, realmente Dios no necesita de nada, y tampoco necesita darnos todo eso, pero cuando nos creó, ¿sí? Nos hizo saber hasta donde Él quiere, si se va a querer, que sepamos de Él, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros somos los que lo necesitamos. ¿Para qué? Para terminar y concluir la obra que Él inició. Para somos un medio, rescatar, sí. exactamente, somos el medio, como tú ya lo expresaste de muchas maneras. No, y como dice Adri, o sea, por su puro beneplácito. ¿Saben cuál es la palabra beneplácito? O sea, porque Él quiso, punto, ¿no? Por su placer, porque Él quiso. Ernesto decía una palabra que era así como, no me acuerdo, pero Jeremías dice, porque tu mayor placer es amar. porque Él quiso así, beneplácito, dijo, Es su gracia, ¿no? por su gracia nos dio, nos reveló y todo, pero por su beneplácito, todo, como dice justamente Efesios 1, nos dio a conocer, se reveló a nosotros y vino a salvarnos, ¿no? No solamente se dio a conocer, sino vino a salvarnos para una comunión íntima con Él. Y finalmente, el sostenimiento y la expansión de la iglesia. Ya lo hablamos un poquito entre todas estas, pero el sostenimiento y la expansión de la iglesia. Lo platicamos el domingo pasado, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán, diciendo que la iglesia va a prevalecer contra toda maldad, ¿no? Cualquier cosa que quiera pegarle a la iglesia y destruirla, prevalecerá. Entonces, el sostenimiento y la expansión de la iglesia a lo largo de la historia es también un medio por el cual Dios se da a conocer. Adri nos ha compartido mucho de esta parte de los misioneros en partes difíciles de aquí de México, y el Señor ha sostenido a su iglesia, la expande y sigue expandiéndola, ¿no? Y seguirá expandiéndola por los siglos. Entonces, cada uno de estos actos que vimos, de los 7, actos de Dios, nos revela algo de su naturaleza y propósito. Cuando hablamos de su naturaleza, hablamos de su carácter, de su carácter, de cómo es Él, ¿no? Dios es amor,
Dios es santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnitodo, omninfinito, todos, ¿no? Entonces, cada uno de estos actos que estábamos viendo aquí nos debe de apuntar a alguno de los caracteres que les acabo de decir de su naturaleza, pero no solamente de su naturaleza, sino de su propósito. No solamente decimos conozco el amor de Dios y punto, sino ese amor tiene un propósito. ¿Para qué? Para llevarnos a Él, para conocerlo a Él y para amar a otros. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu. ¿Y cuál es el segundo mayor mandamiento? Entonces, ahí vimos la naturaleza de Dios, que es amor y que nos los entrega porque Él nos amó primero, podemos amarlo. Pero no solamente conocemos su naturaleza, sino que ese amor tiene ¿qué? Un propósito. Un propósito. Algo por el cual yo voy a ir y hacerlo, ¿no? Entonces, cuando entendemos, conocemos y nos sumergimos en la revelación de Dios, en alguna de estas siete formas de revelación, conocemos su naturaleza y su propósito. En este sentido, todo lo que existe y todo lo que sucede puede y debe llevarnos al conocimiento de Él, quien es la fuente de la vida eterna. ¿Ok? Aquí fue donde terminamos el domingo pasado, entonces ahora sí vamos a empezar con cosas nuevas. Entonces, aquí les pongo, es como si Dios fuera un gran artista que ha dejado su huella en cada pincelada de la creación. La belleza de un atardecer, la complejidad de una célula, la majestuosidad de una montaña, todos son como trazos en un lienzo que nos muestra algo del carácter del artista. A medida que observamos su obra, comenzamos a entender y a conocer al artista mismo. Entonces, cada una de las pinceladas nos dice algo del artista. Cada una de las cuestiones, sea en la cuestión celular, molecular, microscópica o macroscópica, en el sentido de que en el universo, sea en lo grande o en lo pequeño, ¿a qué nos debe de apuntar? Al artista, o sea, al creador, o sea, a Dios. Exactamente. ¿Vamos bien? Va. Bueno, esta revelación, ya sea general o especial, tienen las siguientes características esenciales. Entonces, sea una revelación general, que ya vimos que es una cuestión de la naturaleza, el ser humano, la creación, o sea especial a través de la Escritura, Jesucristo y su Espíritu Santo, cualquiera de estas revelaciones que nos apuntan a Dios tienen las siguientes características esenciales. O sea, ¿cómo las podemos conocer o de qué están compuestas? Uno, la revelación general o especial, su origen divino y libre. Primero y ante todo, toda revelación proviene ¿de quién? De Dios mismo, quien actúa con toda libertad, como habíamos visto. Dios es absolutamente soberano y sus decisiones de revelarse es siempre deliberada y libre. Les pregunto, porque esto lo vimos el domingo pasado, ¿nosotros somos libres y soberanos sobre nuestra forma de revelarnos? No. Repito, nosotros somos libres y soberanos en la forma de revelarnos. ¿A qué me refiero? Bueno, O sea, De que tenemos libre albedrío, A ¿no? nosotros mismos. Pero a lo que me refiero es, estábamos hablando el domingo pasado que nosotros nos revelamos a otros, y siempre ponía de ejemplo a Sergio, ¿no? Entonces Sergio quiere revelarse a nosotros o a mí, quiere darse a conocer. Ahí va la pregunta: ¿Sergio es libre totalmente, absolutamente de revelarse a mí? Decir, ¿en qué cuestión? Yo le digo, quiero revelarme hasta aquí y ya, y punto. Condicionando. O si tiene más o menos una libertad. ¿Por qué? Ahí les va. Porque les decía el domingo pasado, a veces en el tráfico Sergio se enoja. Es un ejemplo, no lo he visto. A veces Sergio en el tráfico se mete en su carril y él pues se espanta y pues su libertad se perdió y revela algo que no quería revelar, ¿no? ¿Qué dice Pablo en Romanos 7? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Entonces Así Pablo nos pasa a nosotros. tenía esta dificultad de decir, híjole,
Sí hay cosas que yo tengo libertad de revelarme, pero hay cosas que salen de mi alcance. ¿En qué sentido? No tengo dominio absoluto propio de algunas acciones que quiero, ¿ok? Porque no todo Ahora, es lícito. otra vez pregunta, ¿somos totalmente libres absolutos en la forma en revelarnos? No. ¿Seguro? Absoluta no, Ah, ok. porque si yo quiero, no revelo lo que... Exactamente. Yo sé que eso puede ser chocante porque pues es lo que hablan del libre albedrío, pero entendamos que hay cosas... Es que tú no sabes cómo vas a reaccionar a cierto estímulo. Exacto. Por ejemplo, ese el tráfico que pusiste. Yo te digo, yo sé que manejo perfectamente bien y nunca me enojo. Pero de repente me hace enojar a alguien y me quedo rojo y me peleo. Y bueno, antes de seguir yo, Sí. adelante, Emilia. Decía, la libertad sí la tenemos. Cuando nos autocensuramos, Ajá. porque no le voy a decir, ay, es que por ahí tengo un cariño, y soy grosero, y Claro. me peleo con mi familia. Eso no lo voy a revelar. Ok, sí. Y o sea, a lo que me refiero es esto. Por ejemplo, el problema que tenían los griegos en la antigüedad con sus dioses, o los romanos que luego los adoptaron, si ustedes leen como la Odisea de Homero, o la Ilíada de Homero, o otras obras en donde pueden ver el carácter de los dioses romanos o griegos, ¿qué es lo que van a encontrar? Dioses muy humanizados. ¿En qué sentido? Son impulsivos. ¿En qué sentido? No son libres absolutamente como nuestro Dios único y verdadero, que puede controlarse. ¿Por qué? Ustedes ven a un Zeus que dice, híjoles, está muy guapa esa chica, y va, y sus deseos, sus pasiones la atrapan. El ser humano es así. Entonces, tú ves los dioses justamente paganos, sobre todo, como les digo, griegos o romanos, son muy humanizados en ese sentido. No son absolutamente libres, soberanos como nuestro Dios, ¿no? Por eso tenemos que, y ahorita no me voy a meter en ese tema, pero por eso tenemos que tener cuidado con esa parte del libre albedrío, ¿no? ¿Qué tan libres somos, no? Sí hay libertad en nuestra voluntad, yo también lo creo. No somos títeres que estamos siendo controlados por Dios. Yo tengo voluntad ahorita de patear esto, ¿no? Y lo voy a patear. Pero, vamos a decir, nuestra libertad, así como decía un teólogo que me gusta, nuestra libertad termina cuando la libertad de Dios comienza. Nuestra libertad termina cuando la libertad de Dios comienza. Él es más libre que nosotros. Sí, porque Él tiene el control de todo y nosotros no. Y no todo te edifica. No todo te edifica, y en el sentido de que pues Dios es soberano sobre todas las cosas. O sea, Él, si te pone un alto, te pone un alto y punto, ¿no? Y voy a continuar. Entonces, mi idea aquí era eso, ¿no? Dios es absolutamente soberano y sus decisiones de revelarse siempre deliberada y libre. No son como los dioses griegos que dicen, ups, tuve que revelar mi ira y no quería, porque, híjoles, me hicieron enojar, pero bueno, ya la conocen. Como se me olvidó el nombre, como Hades, ¿no? El que estaba en Hades. Pero bueno, sigamos. Es cierto que algunas personas rechazan la idea de un Dios personal y consciente. O sea, piensan que es un Dios impersonal e inconsciente. O sea, un ente por ahí que está sin persona y conciencia. Pero aún hablando de una revelación de Dios, hablan de una revelación de Dios. O sea, son los casi siempre que dicen agnósticos, ¿no? O sea, creo en algo, pero no está por ahí, ¿no? No le ponen persona, no hay conciencia en ese algo. Pero bueno, por ahí anda. Sin embargo, al hacer, alteran el verdadero significado de la palabra revelación. Algo que no tiene personalidad o conciencia no se puede revelar. ¿Por qué? Ahorita me acordé del versículo de Deuteronomio 29-29. Que dice todo lo que Dios nos ha revelado. No todo. Las cosas Las cosas secretas secretas le pertenecen a Dios. Exacto. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, ¿no? Para siempre, para que cumplamos con... Y Él es absolutamente soberano de lo que nos ha revelado, ¿no?
Continuando aquí en el inciso B, desde la perspectiva de quienes creen en una deidad impersonal, una fuerza todopoderosa, o sea, los agnósticos, o sea, desde su perspectiva, de quienes creen que hay una deidad impersonal, o sea, que no tiene persona, una fuerza todopoderosa pero inconsciente, puede ser coherente hablar de una manifestación automática de esa fuerza, pero no de una revelación genuina, ¿no? O sea, sí hay algo que se revela automáticamente por ser impersonal y ahí está, ¿no? Pero no es una revelación genuina porque no hay conciencia de que se está revelando, no hay esta personalidad o persona de decir, aquí quiero yo conocer. Otra vez, regresando al ejemplo de Sergio. Sergio tiene su conciencia, su persona, y se va a querer dar a conocer hasta donde él quiera, ¿no? Otra vez ya vimos que hay impulsos que no podemos controlar, no solo Sergio, sino todos. Tenemos pasiones, tenemos cosas que por más que queramos controlar, híjoles, a veces no lo sacan, ¿no? Porque no tenemos nosotros el control. Absoluto, sí, estoy de acuerdo. El dominio propio no lo manejamos. Y es lo que nos pide, ¿no? Justamente uno de los frutos, el último del Espíritu es tener dominio propio. Si tuviéramos dominio propio, Pablo no hubiera puesto tengan dominio propio, ¿no? Pero como sabe que no tenemos, es uno de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a trabajar, a controlar nuestra voluntad y conciencia y razonamiento que son impulsivos y que hacen cosas que a veces lastiman, ¿no? Entonces, la verdadera revelación implica que Dios es consciente de sí mismo y libre para decidir y darse a conocer. ¿Entendimos esta parte que sí está un poquito Yo creo rara? que eso tiene que ver con el que Dios, no me acuerdo la palabra, Él no cambia. Él Inmutable. Sí, inmutable. es inmutable. ¿Sí? No es como nosotros, no, para nada. Exactamente, Dios Es que nosotros somos. nos ha, o sea, bueno, sí, Dios es inmutable, es que si no me voy a meter más. Sigamos, inciso C. Una revelación recuerden que estamos en este punto 1. Esta revelación general y especial tiene características, su origen divino y libre. O sea, libre en el sentido de que es Dios el que elige qué revelarse, ¿ok? Y divino, vamos a seguir viendo. Una revelación auténtica asume que Dios existe como un ser personal, consciente de sí mismo y que tiene la capacidad de comunicarse con sus criaturas. Porque si no tuviera supongamos que, vamos a poner que Dios es uno de estos dioses como griegos, ¿no? Zeus, ¿no? Y Zeus está amarrado y quiere comunicarse y lo amarraron de piernas y de brazos, pues va a quedarse en su cielo sin poder manifestarse o revelarse a su creación, ¿no? Pero ¿qué tenemos aquí? Un Dios personal, consciente y con la capacidad de comunicarse con sus criaturas. O sea, uno podría haber dicho, el Dios se creó la creación, pero no puso canales o vías para que él pudiera entrar a su creación, ¿no? Pero las puso, entonces hay esa capacidad de comunicarse con sus criaturas, ¿no? Y no nos hizo porque Él nos necesitaba. Otra vez sí, no nos hizo porque nos necesitaba, lo hizo por puro beneplácito. Nuestro conocimiento de Dios se fundamenta en el hecho de que Dios se conoce a sí mismo primero. Como Él se conoce primero a sí mismo porque es consciente y personal y puso esas vías de comunicación, lo podemos conocer. ¿Ok? Si yo es un ejemplo conmigo, yo soy una persona, si yo no me conozco a mí mismo y no tengo conciencia de mí mismo, por ejemplo, dicen, ahí tengo que estudiar más, pero dicen que a cierta edad de los bebés como que agarran conciencia y empiezan ya a ver el mundo con ojos de conciencia de existo, ¿no? Y lo ves, o sea, la verdad lo veo, yo lo he visto con mi hija de que, híjole, estas últimas 2 semanas, antes era vamos a decir un bebé así que tú eras el que guiaba su voluntad, ¿no? Y ahora como que ya se prendió la chispa, ya cuando digo no, ya sabe que no. O por ejemplo, hay un enchufe y corre, y antes de tocarlo me voltea a ver, como retándome, y ya es como el agua que así, ¿no? Y dice,
Te voy a mandar un meme que me hizo Dani. Te voy a mandar para que veas. Ahorita está en lugar de explorar. Explorar y parece que se quiere suicidar en cada momento porque está siempre buscando las cosas del peligro. Pero bueno, es eso, ¿no? Nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, por lo tanto podemos darnos a revelar. Lo mismo Dios, o sea, Él, si no tuviera conciencia del mismo, pues no se pudiera haber revelado porque no sabría quién es Él, ¿no? Como yo no sé quién soy yo, Rodrigo, no sé qué revelarte porque no sé qué soy. No sé si soy un gato o un perro, no sé, no tengo conciencia de mí mismo, ¿no? Inciso D. Si Dios no tuviera conciencia de sí mismo, sería imposible que el hombre lo conociera. Negar esto lleva a una conclusión absurda. Supongamos que Dios no tiene conciencia de sí mismo. ¿A qué conclusión llegamos? O bien, ningún conocimiento de Dios es posible, o sea, pues como no tiene conciencia Dios de sí mismo, pues ¿qué nos va a dar a conocer? Si Rodrigo es alguien que está vegetal pero se mueve y no dice nada, pues ¿qué voy a saber de esa persona que está vegetal? Lo mismo con Dios. Si no es consciente de sí mismo, pues ¿qué voy a saber de Dios? O bien Dios adquiere conciencia de sí mismo solo a través del hombre, ¿no? O sea, que dicen, como el hombre pensó en Dios, Dios cobra conciencia. Lo que implicaría poner al hombre en lugar de Dios, ¿no? Que es lo que siempre el hombre ha buscado desde Adán hasta ahora. Ponerse a él primero antes que Dios. Pero las escrituras enseñan algo muy diferente. Aunque Dios es inaccesible en su totalidad, Él habita en la luz y se conoce a sí mismo perfectamente. O sea, no está en oscuridad. Él es luz. Y por lo tanto nos revela algo de Él. Por lo tanto puede revelarse a nosotros, como dice la Biblia. Mateo 11:27 dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo revelar, ver detrás del velo. El Hijo, ¿qué hace? Quita el velo. Y cuando murió, rompió el velo en una cuestión tangible, histórica, pero también espiritual. Lo podemos ver ahora con más claridad y perfección. Conoce la verdad y la Gracias verdad a Dios que te libre. usa. Gracias a Dios, sí. Entonces, primer punto, origen divino y libre. Sí. Segundo punto, en segundo lugar, entonces sí quedó claro que la revelación, sea general o especial, es divina y libre, ¿ok? Segundo punto, en segundo lugar, toda revelación que proviene, hay mucho silencio, ¿no? Es que no está chiquillo y siento que estamos como en biblioteca. Ay, pero así. Mejor. Dice mejor. Pues para que vean, yo ni me había dado cuenta. Yo desde hace rato sí sentía mucho silencio. Qué padre. En segundo lugar, toda revelación que proviene de Dios es una autorrevelación. Dios no solo es el origen, ya vimos que el origen es Dios, pero de esta revelación, sino también su contenido. Entonces, Dios siendo el origen, o sea, el origen, recuerdan que es como una fuente. ¿Es de dónde? Donde surge, donde sale. Cuando dices, una fuente, es porque de ahí sale el agua, ¿no? De ahí sale el agua, es el origen, la fuente, donde surge todo, ¿no? Entonces, Dios no solamente es el origen de esa agua, de esa revelación, sino también su contenido. O sea, no solamente es la fuente, sino es el agua. O sea, son esas dos cosas, ¿sí? Es un ejemplo, una analogía. Todo el contenido. Es una analogía. No solamente es la fuente de roca, sino es el agua que sale. Sí, son las dos cosas, ¿no? El origen y el contenido. ¿Por qué? Esto se aplica de manera especial a la revelación más elevada que hemos recibido. ¿Cuál es? Cristo, ¿no? La revelación más elevada que hemos recibido de Dios es Cristo, su Hijo. Jesús mismo afirmó que reveló el nombre del Padre a la humanidad, lo que vimos hace rato, ¿no? ¿Quién conoce al Hijo? El Padre. ¿Y quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Y? Y nosotros, y ¿A quién le ha dado? el Hijo nos ¿Y a conoce. quién? Otra vez. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y se lo quiere revelar. Le vamos a hacer un dibujito para que ¿Y a quién se lo entiendan. Vamos a poner al Padre como la palabra T de Dios. Este es el Padre, ¿no? Padre.
y aquí está el Hijo, ¿no? Lo vamos a poner como una cruz. Hijo. Y aquí dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, entonces el Hijo conoce al Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, yo quiero conocer también al Padre. Aquí está José Luis. José Luis, vamos a poner. Jesucristo nos lo da revelación. Ahí está José Luis. Y yo quiero conocer al Padre, pero el Padre vive en luz inaccesible, entonces José Luis no puede entenderlo, al menos que el Hijo se lo quiera revelar. Como ya lo conoce, esta flecha sigue hasta acá, que es a través del Hijo que podemos conocer al Padre. Él es el puente, ¿no? Él es el puente al Padre, ¿no? Entonces, el Hijo conoce perfectamente al Padre, el Padre conoce perfectamente al Hijo, pero nosotros conocemos al Padre a través del Hijo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Perfecto. Es un espejo, ¿no? Es un De espejo. ellos y Sí, es la imagen perfecta de nos alcanza a Dios. reflejar a nosotros. Ándale, podríamos decirlo así, o sea, si ponemos una analogía, el Hijo tiene un espejo y ese espejo lo voltea tantito para que la luz de Dios se refleje a través de ese espejo y nosotros podamos verlo. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, uniendo lo que dice Mateo 11:27 con Juan 1:18, es eso. Cristo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, como el dibujo, ¿ok? Para que unan esos dos versículos, ¿no? Pero esta verdad también se extiende a todas otras formas de revelación que Dios ha dado de sí mismo, ¿no? No solamente hablamos de que Cristo es la única forma en que Dios se ha revelado. Recordemos que está la creación. ¿Qué más? Eran 7. La creación, el gobierno, yo tampoco me las sé de memoria. El mantenimiento y gobierno de todas las cosas, el llamamiento y dirección de Israel, el envío de Cristo, el derramamiento del Espíritu, las Escrituras y el sostenimiento y expansión de la iglesia. No solamente Cristo, sino todas estas cosas que acabo de decir nos revelan a Dios, ¿no? Entonces, pero estas verdades también se extienden a todas otras formas de revelación que Dios ha dado de sí mismo. Todas las obras de Dios, ya sea la creación, el gobierno, de todas las cosas, el llamamiento de Israel, Cristo, el Espíritu Santo, la palabra y la expansión y el sostenimiento de la iglesia, todas estas obras de Dios, ya sea de la naturaleza o de la gracia en la creación o en la regeneración, en el mundo o en la historia, nos enseñan algo acerca de quién, del ser incomprensible y maravilloso de Dios. Como he dicho, Dios es incomprensible, pero es accesible, es aprensible, y accesible, aprensible. Dios es incomprensible, pero es aprensible. ¿A qué me refiero? Nunca lo vamos a entender en su totalidad, pero vamos a aprender, vamos a conocer algo de Él y vamos a seguir conociendo, no en su totalidad. Es otra vez, finitum no capax infinitum. Lo infinito no puede contener lo infinito. Por más que quieras llenar un vaso de agua con toda el agua del mar, tiene un límite, no va a poder, ¿no? Pero lo bonito de nosotros es que ese vaso va a ir creciendo en capacidad, pero aún así no se va a llenar nunca, porque aunque se crezca en capacidad, Dios es infinito. Entonces algo que aunque crezca infinitamente, no va a contener lo infinito. No sé. Sí, no lo vamos a poder captar, ¿cierto? Infinitamente no. Exactamente. Oye, es que Dios era la verdad, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si comparo algo con algo, no sé, muy famoso actualmente en el mundo, con el budismo, Siddhartha Gautama, que fue Buda, él cuando murió dijo: me muero sin haber conocido la verdad. Estuvo checando desde el sufrimiento, porque sufrimos todo, pero él dijo que no conoció la verdad, o sea, él no era la verdad es Dios nada más, por eso. No, y lo padre o lo interesante de eso es que todo eso de la verdad viene desde tiempos antiguos, y vemos hasta Pilato, ¿no? Que le dicen que es verdad. Porque justamente
la gente, pues, o sea, teniendo una mente toda una cuestión, vamos a decir, progresista, es como, pues, no hay verdad, ¿no? Pero, pues, el problema es que lo buscamos en la esfera de lo creado y todo eso es pasajero, es finito, es falso muchas veces y tenemos que ir a otra fuente que está fuera de esta esfera, que está en la esfera de lo no creado, que es Dios, que es la fuente, el origen, todo, de todo, y sobre todo, como estaba diciendo Sergio, de la verdad, ¿no? Entonces no puede ser que busquemos la verdad dentro de esta esfera de lo creado, sino fuera. Tenemos que trascender o salir de esta esfera a una esfera donde está Dios, ¿no? Que es la verdad, que es la fuente de todo, de toda esa cuestión, verdad, vida, resurrección, amor, todos esos atributos puros los podemos conocer en parte aquí, como decíamos hace muchos domingos del bien supremo del hombre, que aunque hay chispas de cuestiones de la imagen de Dios como el amor, la justicia, la belleza, la verdad, no es la pureza total de esas características, sino están fuera de nosotros y están en Dios, ¿no? No todas estas revelaciones lo hacen de la misma manera, ni con la misma intensidad. Ya vimos que Cristo es la forma más pura y clara, ¿no? Hay diferencias significativas entre ellas. Algunas obras manifiestan su justicia, mientras que otras destacan su misericordia. En unas resplandece su omnipotencia y en otras su divina sabiduría. Por ejemplo, ¿ustedes qué se les viene a la mente cuando escuchan una tormenta de truenos que va a tronar sus oídos porque está muy potente? ¿A dónde nos debe de llevar eso? Se va a acabar el mundo, yo digo. También, pero ¿Desde cuánto se oye? No, El poder de a Dios. mí me impresiona, sí, digo, wow. el poder, justamente, Sí. Caro las odia, o sea, porque pues, les da miedo, ¿no? Le da mucho miedo, ¿no? Dice, no, va a caer aquí, pero yo sí me quedo muy fascinado, que a veces hasta le digo, es que imagínate, o sea, en Éxodo, cuando decían que truenos no eran cualquiera, Sí. no era un truenito, sino eran de estos, o sea, que justamente Israel decía, mejor Moisés tú Sí. habla con él porque Sí. nosotros no. Tú sube aquí, te esperamos. Pero dice, es que ahí es donde ves su omnipotencia y no solo, o sea, y es parte porque la naturaleza es límite en poder comparado con el poder de Dios, ¿no? Sí. Pero justamente al ver esas tormentas habla de su omnipotencia, ¿no? O cuando ves un acto de gracia de una persona ayudando a alguien necesitado o dentro de la iglesia, ¿qué vemos de Dios, de su naturaleza? Porque pues nosotros estamos viendo esos actos también naturales del ser humano. ¿Qué es lo que vemos? Su misericordia, ¿no? Entonces son esas cosas que digo, en cada acto, obra de la revelación de Dios, vemos algo de su naturaleza, de su ser, de lo que es Él, ¿no? Pero, Vemos su firma. Vemos, ajá, Como dijiste sí, en vemos un su principio. firma, o sea, vemos su firma, ¿no? Por eso, o sea, suena vulgar, ¿no? O sea, dicen que los perros pues ponen su firma, ¿no? En cada lado, pero es eso, o sea, están Está impregnando. marcando su Se ve territorio, territorio. para no ser tan vulgar, está marcando su territorio. Tienes razón. Pero dicen eso, está firmando. Ajá. Pero es eso, está poniendo su huella en esa parte, Sí, sí. ¿no? Sin embargo, juntas y cada una de estas medidas, o en su medida, perdón, proclaman las poderosas obras de Dios. O sea en estos truenos, en la ayuda a nuestro prójimo, en cada una de estas cosas vemos las maravillosas obras de Dios, ¿no? Familiarizándonos con sus virtudes y perfecciones, con su ser y autodefinición, con sus pensamientos, palabras, voluntad y beneplácito. Todo esto nos apunta a Dios, ¿no? Es importante recordar, sin embargo, que por muy rica que sea la revelación de Dios, nunca debe considerarse idéntica al autoconocimiento de Dios. Tengamos cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Por más que digas, wow, aquí está Dios casi, no podemos decir lo conocí en su totalidad, como decíamos hace rato, ¿no? No es incomprensible, no es que yo lo conozca en algún acto que pasó en su totalidad, sino debemos de ser conscientes de que es algo de su infinitud revelándose a nosotros, ¿no? Una parte. Es una parte. Por ejemplo,
no sé si han escuchado esta parte de que Dios nos habla de una forma antropomórfica. Música. Antropomórfica. Antropos, ¿qué es antropos? Hombre. Y morfos es forma, de una forma humana. En todas las formas de revelación que vimos, las 7 formas, Dios no se revela de una forma humana. ¿En qué me refiero? Estamos de acuerdo que Dios está en otra esfera, ya eso lo pasamos, lo tenemos aquí en el chip, ¿no? Y dentro de esta esfera hay otra esfera de lo creado. En la esfera de lo creado existe tiempo, espacio y materia. ¿Ok? Tiempo, ¿por qué? Porque es la 1:04 y estamos yendo linealmente, porque no nos vamos a retroceder, sino en 1 minuto va a ser la 1:05 y en 2 minutos 1:06. El tiempo avanza. Vivimos una forma lineal y hablamos de una forma lineal. ¿En qué sentido? Presente, pasado y futuro. Y lo que odio en la cuestión de español, todos los verbos, ¿no? Pretérito y quién sabe, porque era muy malo en gramática, lo siento. Pero los verbos, ¿qué hacen? Nos ayudan a ponernos en cierta ubicación en el tiempo, ¿no? Presente, pasado y futuro. También vivimos en una cuestión de espacios, en el sentido de que también hablamos en ubicaciones donde estoy, cómo estoy, y todo eso, ¿no? Y hablamos en la cuestión de materias, en la cuestión de lo creado. Ahora, todo eso está dentro de la esfera de lo creado, pero Dios, al no estar en lo creado, no está atado al tiempo, al espacio y a la materia. Pero ¿por qué voy acá? Todo lo que Dios ha revelado es antropomórfica, de una forma humana, para que nosotros lo entendamos. Él nos habla en pasado, presente y futuro, aunque Él no esté atado a eso. Porque si Él nos hablara de una forma en su totalidad, como es Dios, fuera de este ramo, en serio yo creo que hasta vomitaríamos de no entender, ¿no? Es como, ¿qué es esto? Su tiempo, nuestro tiempo no es su tiempo, ¿sí? Es totalmente distinto, es fuera de lo creado, trasciende en esa parte, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero. Cualquier revelación de Dios nunca debe considerarse idéntica al autoconocimiento de Dios. El conocimiento de Dios tiene de sí mismo, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es tan infinito como su ser, y por su propia naturaleza está más allá de la comprensión de cualquier criatura. La revelación de Dios en sus criaturas, ya sea de manera objetiva a través de las obras de su creación o subjetivamente en el conocimiento de sus criaturas racionales, siempre abarca solo una pequeña parte del conocimiento infinito de Dios que posee de sí mismo. Si conocemos algo de Dios en su amor, misericordia, va a ser, ¿qué? Así, un punto chiquito, ¿no? Como el vasito no nos llenamos. Chiquito, porque Dios es infinitamente en su ser. No solo nosotros, los seres humanos en la tierra, sino también los santos y ángeles en el cielo, e incluso el Hijo, de Dios en su naturaleza humana. Recuerden que Cristo tiene 2 naturalezas, la divina y la humana. Al ser la humana, cuando dijo, yo no conozco los tiempos y las edades, cuando venga cuando sea la segunda venida, o cuando venga el Señor, es porque estaba hablando en su naturaleza humana, ¿no? Entonces, incluso el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, tiene un conocimiento de Dios que es diferente en principio y en esencia del autoconocimiento de Dios, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. No obstante, el conocimiento de Dios que ha compartido en su revelación, aunque limitado y finito, es real y auténtico, como decía Sergio. O sea, todo lo que provenga de Él va a ser real y auténtico. No es, se parece, pero no, o sea, más o menos, no, es real y auténtico, ¿no? ¿A qué me refiero? Ejemplos.
hoy todo está hecho en China, made in China. Entonces puedo decirles, mi nueva iPad toda chida y acá, pero ya viéndola bien y ven, made in China, y pues tiene como sus deficiencias y todo. Úsese y quírese, úsese y quírese. Entonces, es eso, ¿no? Yo puedo decir, o es auténtica y real, o es una réplica, ¿no? Pero no es réplicas o algo chino que Dios nos dice, ¿no? Sino es todo lo que viene de Él, aunque finito y limitado, es real y auténtico, ¿ok? A eso me refiero, ¿no? No es chino, no es made in China, es made in Dios, ¿no? Made in God, ¿ok? Made in the heavens, ¿no? Dios se revela en sus obras tal como es, y a través de estas revelaciones podemos llegar a conocerlo. Por lo tanto, el ser humano no puede encontrar verdadero descanso hasta que se eleve por encima de lo creado. Recuerden que dijimos, si nosotros queremos conocerlo, tenemos que salir de la esfera de lo creado y se eleve encima de lo creado y busque a Dios mismo. Al estudiar la revelación, nuestro objetivo debe ser conocer a Dios. No solo aprender sonidos o palabras específicas griegas y acá chido y el Mesías y Cristos y... No, es conocerlo a Dios. El propósito principal de la revelación es guiarnos a través de las criaturas hacia el Creador y hacernos descansar en el corazón del Padre, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Me estoy cansado. Bueno, ahora, imaginan que la creación es como un espejo, como decía José Luis, ¿no? Un espejo. Imagina que la creación es como un espejo gigante que refleja diferentes aspectos del carácter de Dios, ¿no? Cuando miramos una tormenta poderosa, como decía, vemos un reflejo de su omnipotencia, ¿no? Cuando contemplamos un acto de bondad y compasión, vislumbramos su misericordia. Cada parte de la creación y cada evento de la historia es como un fragmento de este espejo que en conjunto nos permite ver un poco más del rostro de Dios, ¿no? Cada una de estas cosas nos debe de apuntar a Dios y glorificarlo, ¿no? En esa parte, no glorificar la creación, sino al Creador, ¿no? Aunque es hermosa la creación y aunque nos puede admirar y maravillar, no tenemos que arrodillarnos ante la creación, sino ante su Creador, ante su artista, ¿ok? Aunque podemos maravillarnos sobre el arte no sería bonita sin ¿quién? Sin Dios. Sin el artista. Hablando de una analogía, ¿no? Supongamos que está la Mona Lisa y es hermosa la Mona Lisa en su pintura, pero esa pintura no sería nada sin aquel artista que lo pintó, ¿no? No hubiera ni existido la pintura. Si no hubiera existido el artista. Si no hubiera existido el artista, hubieran pintado otra cosa. Pero tampoco el artista lo hubiera hecho si no existiera Dios. También, o sea, nos podemos ir para allá, sí. Y el artista es el arte de Dios, o sea, es reflejando parte de lo que es parte de la creación, es parte del arte del Creador, ¿no? En la letra, lo que hablábamos el domingo pasado, en la letra de la canción Cuán grande es Él, se puede percibir cómo los diferentes aspectos del carácter de Dios se reflejan en la naturaleza. Al contemplar su grandeza manifestada en su creación, nuestro corazón, movido por el asombro, no puede más que cantar y dar gloria a Dios, reconociendo su poder y majestad en todo lo creado, ¿no? Y dice así, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. ¿Y qué pasa? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y bueno, y aquí dice, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del canto manantial. Y lo mismo, ¿no? Mi corazón entona la canción, ¿no? Luego, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquí está hablando de la revelación especial de Cristo, la revelación natural o general en la naturaleza, en la creación.
ahora en Cristo, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, ¿no? Y finalmente, una cuestión escatológica de la iglesia que se expande hasta el final de los tiempos, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo del esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor, ¿no? Entonces, todo esto... Por eso es bonito cuando cantamos las alabanzas, entender qué es lo que estamos cantando. No nada más porque me la sé y la canto, no, es entender qué me está diciendo la letra, por qué estoy alabando a Dios, ¿sí? Es correcto, o sea, es lo que yo les decía, empezando la clase, no esta, sino la clase en total. ¿Qué es lo que pasa? Una buena teología nos lleva a una buena doxología. Ahorita vemos qué es eso. Parafraseando, un buen conocimiento de Dios, teología, nos lleva a una buena adoración, a una correcta adoración. Doxa, gloria, ología, palabra, a una buena palabra de gloria. Una buena teología, un buen conocimiento de Dios, un correcto conocimiento de Dios nos lleva a una correcta adoración, a una buena adoración, y se hace natural. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, ¿no? Entonces, al entenderlo, al conocerlo en su revelación, sea en la creación o en la parte especial, esto nos va a impulsar a una correcta doxología. ¿Se entendió? Sí. Sigamos. ¿Tienen dudas hasta aquí? Vimos origen y libertad de la revelación general y de la revelación especial. Vimos que la revelación es autónoma o autorrevelación, o sea, es de Dios, punto, viene de Él. Es su origen, pero también su contenido. Es la fuente y el agua, ¿ok? Tercer punto. El tercer lugar, la revelación que procede de Dios, que tiene a Dios como contenido, también lo tiene como propósito. ¿A qué me refiero? Otra vez regresando a la fuente. Está ahí la fuente de piedra y saca agua. La fuente es Dios, el agua es Dios, y tiene un propósito esa fuente, que es llevar agua a todas las casas. Tiene un propósito. Lo mismo Dios. Dios es el origen, el contenido y el propósito, ¿ok? Dios es la fuente, el agua y esas vías que llevan el agua a diferentes casas, ¿ok? Esta revelación emana de Él y a través de Él y está destinada a Él. Esta revelación sale de Él, es a través de Él, o sea, por sus canales, y está destinada a Él, a darle gloria. Todas las cosas han sido creadas por su gloria. Vamos a Romanos 11:36. Y bueno, desde el 32 yo creo que está muy bonito. 33, perdón. Muy bonito ese versículo. Justamente a esto se le llaman doxologías, que a veces en algunas iglesias, antes de empezar el sermón o terminando el sermón o el culto, hablan una doxología, que son estos versículos, ¿no? Y esta doxología dice así: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, Pablo entendía muy bien la profundidad de esto, las riquezas de esto, ¿no? ¿De qué? De la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. O sea, en pocas palabras dice, aunque rico y profundas son sus conocimientos y sabidurías, insondables es que no va a poderlas conocer en su totalidad, ¿no? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice, o sea, son muchos caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente de Jehová? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Como decía Adri, no nos necesita, no es que yo le di primero a Dios y él me tiene que recompensar, no.
¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y esto, versículo 36, 11:36, porque de él, origen, por él, el medio, y para él, el destino, son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Origen, medio, destino. Todo es para quién. Para la gloria de Dios. Porque no nos necesita, sino todo es para gloria. Y como dice uno de los catecismos, no me acuerdo, de Heidelberg creo que es, dice, ¿cuál es el fin último del ser humano? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Primero es Dios y luego soy yo. Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Pero Proverbios 16:4, ¿qué dice? Vamos a ver. ¿Qué tal si dice algo que no? Y yo lo puse ahí nada más. ¿Crees? No, Proverbios 16:4 dice así. Dice lo siguiente: todas las cosas hechas por él, Jehová tiene su propio fin, hasta el impío para el día del mal. ¿Alguien con otra versión? Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Entonces, todo lo que ha hecho es para él. Todo lo que existe le da gloria. ¿Se acuerdan que están estas tres categorías de lo creado? Inanimado, racional e irracional. Hasta lo inanimado da gloria al Señor. Yo les decía que en Isaías 6 es impactante cómo los ángeles cantan Santo, 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 y el mismo templo que tú dirías, pues no reacciona con nada. Si yo le digo hola, no me va a reaccionar, ¿no? Aunque a veces hablo con la pared cuando no me hacen caso, pero no reacciona. Pues sí, querido. Pero a veces no reacciona. Pero las cosas inanimadas reaccionan ante su creador, Dios. Isaías 6, que dice que el templo se sacudió cuando los ángeles cantaban Santo, 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 ¿no? No sé si alguien leyó la Reina Valera. A ver. De Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Hasta el impío. Al impío para el Día malo. Entonces, Dios, origen, contenido, propósito. Toda revelación nos lleva a eso. La fuente, el agua y las vías que llevan el agua a las casas para darle gloria a la fuente de todo, ¿no? Entonces, aunque el conocimiento de Dios que se comparte en su revelación es esencialmente distinto de su propio autoconocimiento, es tan vasto, amplio y profundo que ninguna criatura racional puede comprenderlo completamente. Vamos a la analogía. Toda analogía, si la presionas mucho, explota. ¿En qué sentido? Cuando digo analogía, son estos ejemplos que digo de la fuente, ¿no? Analogía viene de analizar, de algo sí. similar, algo que está, por ejemplo, quiero ver cuál es la definición, pero sobre todo etimología de analogía, ¿no? Vamos a ver. Etimología. Escribí etimología. ¿Quién sabe qué me iba a salir? Etimología de analogía. Suena como un trabalengua. Etimología de analogía. La palabra analogía proviene del griego antiguo analogía, que significa proporción. La palabra griega está compuesta de las raíces sílabas ana, que significa... La analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas, ¿no? Se puede definir como la comparación o relación entre varias cosas. Entonces, es para que entendamos algo distinto. Bueno, no importa. Una comparación, ¿no? Es una comparación, sí me entendieron, ¿no? Pero bueno, continuando con la analogía de la fuente,
habíamos dicho esto, aunque el conocimiento de Dios que se comparte en su revelación es esencialmente distinto a su propio autoconocimiento, es tan vasto y amplio y profundo que ninguna criatura racional puede comprenderlo completamente. Entonces, regresando a la analogía de la fuente, Dios es la fuente o origen de todo, es el contenido, el agua, y es la vía o el propósito por el cual lleva ese contenido. Ahora, dice, aunque el conocimiento de Dios que comparte, o sea, supongamos el agua, el contenido, es diferente o esencial a su autoconocimiento. En pocas palabras, si tú vas al origen y te sumerges a la fuente y entras y ves de dónde viene toda esa agua, vas a ver un vasto océano, ¿no? Entonces dice, aunque Dios saca agua y tú no puedes ver qué hay debajo de esa fuente o de dónde viene, o sea, porque pues está escondida, si tú pudieras entrar ahí, ¿qué pasa? Y seguir, no podrías comprenderlo completamente, o sea, porque verías un vasto océano, dices, viene de aquí, pero, híjoles, para comprender toda esta agua, está imposible. Por eso ponía esta imagen, ¿no? Es tan vasto que no lo puedes entender, ¿no? O sea, ¿entendió mi analogía? Sí. Okay. Y como viniendo de un mar salado se vuelve agua dulce, ¿verdad? También, sí, o sea... Hay muchas cosas. Entonces, imagina intentar abarcar, como les decía, el océano con una sola gota de agua. De igual manera, el entendimiento humano siempre quedará limitado frente a la inmensidad del conocimiento divino. B. Los ángeles. Los ángeles poseen una comprensión superior a la humana y siempre contemplan el rostro del Padre en el cielo. Mateo 18:10. Sin embargo, anhelan conocer más sobre las cosas que les son relatadas por quienes han predicado el Evangelio. Aún los ángeles quieren conocer cosas que no se les ha revelado a ellos, ¿no? Pero a nosotros sí, como dice 1 Pedro 1:12. Al profundizar en la revelación de Dios, las personas se sienten impulsadas a exaltar, como lo hizo Pablo, que dice, profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así la revelación trasciende el propósito final del ser humano, elevándose más allá de nuestra capacidad. ¿Ok? Sigamos. Es cierto que el ser humano ocupa un lugar central en la revelación. ¿Ok? ¿Por qué? Yo les he dicho muchas veces, es la corona de la creación. No es el perro, no es el gato, no son los árboles o no son las frutas, sino ¿quién? El ser humano. No son los ángeles, es el ser humano. No es el ángel Gabriel, no es el ángel Miguel, el Rafael, todos los ángeles. No. ¿Quién es el punto central en esto? El ser humano en la creación, ¿no? ¿Quién es el punto central de todo? Porque sabemos que es Dios. Está dirigido la revelación a la humanidad para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen. Y el Evangelio debe ser proclamado a todas las criaturas para que, creyendo, puedan obtener vida eterna. Okay. Sin embargo, este no puede ser el propósito final y más elevado de la revelación. Dios no puede conformarse únicamente con el hombre. Más bien, corresponde al ser humano conocer y servir a Dios. ¿Para qué? Para que junto con todas las criaturas y como su líder, honre a Dios por todas sus obras. Toda la creación está esperando a que nosotros podamos dirigir a toda la creación a que adorar a Dios, ¿no? La creación está gimiendo, ya por favor que termine esto, ¿no? Y el ser humano ha echado mano mal de la creación, ¿no? En su revelación, ya sea a través del hombre o junto a él, Dios prepara alabanzas para sí mismo, para su gloria, para que sea glorificado, glorificando su nombre y mostrando ante sus ojos la grandeza y perfección de sus criaturas. Cuando Dios sea glorificado, sus criaturas van a estar haciendo por lo cual fueron destinadas, ¿no? Porque la revelación es de Dios y a través de Él también tiene su fin y propósito en su gloria, en su glorificación. Inciso D. Todo apunta a Dios. Todo apunta a Dios. Entonces, otra vez, Dios es la fuente, el origen
y el propósito. Y ese propósito es glorificarlo y disfrutarlo para siempre, ¿no? Toda esta revelación que es de Dios y a través de Él encuentra su punto medio y culminante en ¿quién? La persona de Cristo. La persona de Cristo. No se trata del brillante firmamento, de la poderosa naturaleza o de ningún líder terrenal, ni de ningún filósofo o pastor o artista, sino que nos debe todo apuntar ¿a qué? A Cristo. Al Hijo del Hombre. O sea, si conocemos a un gran pastor o si decimos Ernesto es lo mejor, me inspira y todo, puede ser, pero al final todo nos debe de apuntar ¿a quién? A Cristo. A Cristo, al Hijo del Hombre, que es la máxima revelación de La Dios. palabra chacarro. Si yo veo un monte que digo admiro mucho y con el Nevado de Toluca o el Popo y wow, me hace sentir paz y tranquilidad, sí, puede ser, pero al final nos debe de llevar ¿Quién creó eso? a Cristo. ¿Quién creó a Cristo? Es la palabra hecha carne, que es el principio, que en el principio estaba con Dios y que es Dios, el unigénito del Padre, la imagen de Dios, el resplandor de su gloria y la misma representación de su esencia. Quien le ha visto al Padre. Amén. En esta fe se sostiene el cristiano, nosotros, quien ha aprendido a conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo, a quien Dios envió. Él mismo, Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, ha brillado en el corazón humano para otorgar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero desde esta perspectiva elevada del cristiano, el cristiano observa a su alrededor en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, a cada lado, y al hacerlo, iluminado por el conocimiento de Dios que proviene de Cristo, permite que sus ojos se posen en la naturaleza y en la historia, en el cielo y en la tierra. De este modo descubre rastros en cada rincón de ese mismo Dios a quien ha aprendido a conocer y adorar en Cristo su Padre. Entonces, todo lo creado, todo lo que nos pasa en la historia, todo lo que pasa en la historia nos debe de llevar a Cristo. El sol de justicia le ofrece una vista deslumbrante que se extiende hasta los confines de la tierra. Gracias a esta luz del sol puede mirar hacia atrás en la noche de los tiempos y penetrar hacia el futuro de todas las cosas. Tanto delante como detrás, el horizonte se revela claro. Entonces, nuestro futuro, nuestro pasado, tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya conocemos el origen, el contenido y el propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que me pasó en mi pasado? De que abusaron de mí, de que fue abandonado, de que fui un don nadie. ¿Cuál es mi futuro? Lo veo incierto, no tengo nada, Pues ya sabemos que es glorificar a Dios. Job lo enseñó muy bien en todo lo que le pasó. Rico en todo sentido, en sabiduría y conocimiento, y también la cuestión material, perdió todo, pero él nunca perdió la perspectiva del origen, contenido y propósito de esta revelación que es Dios, ¿no? Me acordé ahorita a Jesús cuando le dio la vista al ciego, que le dijeron uno de sus discípulos, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres? Y le dijo, ni él ni sus padres, esto es para la gloria de Dios. ¿Se hizo? Creo que es Lucas 9 o Juan 9. Sí. Creo que es el Juan. Pero sí, justamente estaban buscando un propósito, pero otra vez el último fin, propósito de la revelación del contenido es glorificar a Dios. Tanto delante como detrás, mi pasado o futuro, el horizonte se revela claro, aunque a menudo el cielo esté cubierto de nubes, ya sé por dónde ir, simbolizando los momentos de incertidumbre. Ahorita que vi esta parte de cubierto de nubes, no sé si alguien ha ido a Orizaba, pero es horrible porque en la carretera por la sierra está nublado, pero nublado que no puedes ver a 5 metros. Entonces, si ya te conoces la carretera,
que ves a los trailers así tranquilos, o sea, que hasta yo creo que les podían cerrar los ojos si estuvieran ahí. Mis respetos. Entonces, si nosotros conocemos el propósito de nuestro fin último, pues cualquier momento de incertidumbre, sabemos que el camino último es glorificar a Dios, Porque ¿no? Dios tiene control de todo. A ver, ¿qué más falta? Falta mucho. Sí, pero es que fíjate, por ejemplo, es que hoy tocaron antes el timbre para entrar a las 12. Ah, sí, Siempre lo 1:30. tocan a las 12:30, pero y por eso hoy tocaron a la 1:30 el timbre. Sí. Vamos a ver últimas 2 láminas y ya nos vamos. Pero hasta aquí vamos bien. Pero, Sí. perdón, es que no, ahorita no te quiero interrumpir, No, pero no. a ver si te da tiempo, porque tengo alguien me metió dudas de algo Ok. que comentamos de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra. Pero ahorita termina y porque para mí es muy importante, Ok. porque me hicieron dudar y yo lo volví a leer y lo volví a leer y estoy bueno, según yo estoy en los círculos. A ver. A ver, sigamos y ahorita vemos, ¿vale? Ujú. Pero desde esta perspectiva elevada, el cristiano observa a su alrededor en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás y en cada lado. Al hacerlo iluminado por el conocimiento de Dios que proviene de Cristo, permite que sus ojos se posen en la naturaleza, la historia, en el cielo y en la tierra. De este modo descubre rastros en cada rincón de ese mismo Dios, a quien ha aprendido a conocer y adorar en Cristo, como su Padre. Pero bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Se repitió aquí, estoy viendo. No, Pero sí. el cristiano que ve todo a la luz de la palabra de Dios posee una visión amplia y generosa del corazón y mente, ¿ok? Entonces, aquel cristiano que está descansado en el origen, contenido y propósito de la revelación, sea en la creación, en la forma del gobierno de todas las cosas, cómo Dios se reveló, en cómo Dios eligió a Israel y lo llevó hasta el cumplimiento de las cosas en Cristo, sea en Cristo, sea en el Espíritu Santo, sea en su palabra o sea en la expansión de la iglesia, en alguna de esas 7 cosas, el cristiano que ve todo a la luz de la palabra de Dios, de esta revelación, posee una visión amplia y generosa del corazón, posee una visión amplia y generosa de corazón y mente. Como un explorador que contempla un vasto paisaje, mira sobre toda la tierra y la considera suya, porque todo le pertenece a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Esta perspectiva le hace creer firmemente que la revelación de Dios en Cristo, a la cual debe su vida y salvación, posee un carácter especial. Sin embargo, esta convicción no lo aísla del mundo. Por el contrario, lo capacita para seguir el rastro de la revelación de Dios en la naturaleza, en la historia. O sea, no nos aparta del mundo, sino al contrario, todo lo que está ya a nuestro alrededor, todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasó en el pasado, todo lo que nos va a pasar en el futuro, todo lo que está sucediendo en ese momento, tiene más sentido en Cristo, en esta revelación, en que sabemos cuál es el propósito para todo, que es glorificar a Dios, ¿no? Esto le brinda las herramientas para discernir lo verdadero, lo bueno y lo bello, separándolos de las imitaciones falsas y pecaminosas creadas por el hombre, ¿no? Entonces todo esto nos debe justamente ayudar a crecer nuestro discernimiento, a que todo lo que nos suceda sea para gloria y honra de Dios. Cualquier cosa que venga, que nos quite nuestro objeto de adoración, ¿qué va a ser? Falso, y lo tenemos que desechar, ¿no? De esta manera el cristiano distingue entre la revelación general y la revelación especial de Dios. En la revelación general, aquí ya vemos un poquito más de definiciones. Yo les hablaba de estas 2 revelaciones, pero estamos ahorita ya hablando de estas. Vamos a hablar un poquito más de qué es general y especial. De esta manera el cristiano distingue entre revelación general y revelación especial de Dios. En la revelación general, Dios utiliza el curso de la naturaleza de los fenómenos y los acontecimientos cotidianos para manifestarse. Ya vimos en la cuestión biológica, pero también en la cuestión de la historia. Dios utiliza estos medios ¿para qué? Para revelarse, para manifestarse. Y en la revelación especial,
emplea medios extraordinarios como apariciones, profecías, milagros para darse a conocer al hombre. La revelación general destaca los atributos de poder, sabiduría, bondad de Dios, mientras que la revelación especial resalta su santidad, justicia, compasión y gracia. La primera, o sea, la revelación general, está dirigida a toda la humanidad, o sea, todos, no tiene excusa que Dios ha sido manifestado, revelado, y mediante la gracia común actúa como un freno contra la propagación del pecado. Si Dios quitara esta gracia común, el pecado, y hay momentos, yo creo que sí creo en la historia, que Dios se ha quitado un poquito eso, y hemos visto momentos en la historia devastadores, Primera, Segunda Guerra Mundial, en el pasado toda la cuestión de la Inquisición. Hay momentos en la historia donde Dios, vamos a decir, abre su mano, la alza y deja que el hombre, como yo les decía, no tenga control sobre sí mismo. ¿Y qué va a hacer? Sus pasiones, pecados, y en la humanidad se pone loco. El Señor se retiró, hagan lo que justo, quieran. o sea, Dios está en todos lados, pero la columna de humo y fuego era una forma, vamos a decir, una forma antropomórfica en que Dios decía, estoy con ustedes, y dijo, ¿saben qué? No me necesita, me voy de mi pueblo, la nube sube, ¿y qué pasó? Una tras otra, el pueblo de Israel desenfrenado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La primera está dirigida a toda la humanidad y mediante la gracia común actúa como un freno contra la propagación del pecado. La segunda, la gracia especial, por su parte se dirige a todos los que viven bajo el Evangelio, ofreciendo el perdón de los pecados y la renovación de la vida a través de la gracia especial. Vamos a continuar el siguiente domingo. Yo creo que ya terminaríamos, espero yo. Es que cada vez está más interesante, más... Ay, gracias a Dios, sí, qué bueno que lo están entendiendo. Que Dios te usa tanto. Pero vamos a orar y si quieres... necesito que me... A ver si me dices rápido, sí. Mira, bueno, primero, que el jueves... Ajá. Hoy no, salí corriendo, pero bueno. Que el jueves es tu cumpleaños. Gracias a Dios, un año desde más. ahorita. Y segunda, bueno, que